En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice cosas muy interesantes acerca de nuestro Dios. Hoy, 3 de febrero, un Dios personal. Sean todos bienvenidos a este programa titulado La fe por la cual vivo. Acompáñenme a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias siempre por todas tus bendiciones, Señor, por todo tu cuidado, por todo tu amor. Señor, perdona nuestras deficiencias. Perdona, Señor, nuestros pecados. Fortalécenos, Señor, para este nuevo día batallar, Señor, contigo a nuestro lado ante cada tentación. Líbranos, Señor, del mal. Y ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más mediante el estudio de tu palabra. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Te lo pedimos todo esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un Dios personal. Hebreos capítulo 1. Versículos del 1 al 3, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios es espíritu y sin embargo es un ser personal, pues así se ha revelado a sí mismo. Dios es un ser, o sea, es un ser personal, sí, para cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial. Como ser personal, Dios se ha revelado a sí mismo en su Hijo. Por eso el libro de Juan también, en el capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, dice, ¿no? Y el verbo era Dios, o sea, Cristo, nuestro Salvador, ¿sí? Él bajó del cielo, ¿sí? Y tomó nuestra forma humana en todos los aspectos, ¿ya? De nuestro cuerpo humano, ¿sí? Y Él nos mostró al Padre. Vino a revelarse, vino a revelar Jesucristo al Padre de manera personal a la raza humana, ¿sí? El esplendor de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, Jesús como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal vino al mundo Jesús. Como Salvador personal ascendió también al cielo. Y como Salvador personal intercede en las cortes celestiales por nosotros. Porque hoy en día Cristo, y el libro de Hebreos nos habla acerca del sumo sacerdocio celestial que hoy ejerce Cristo en los cielos por cada uno de nosotros, ¿sí? Como Él intercede hoy en día por nosotros, ¿sí? Tanto los que le han aceptado como también los que no lo han aceptado aún, pidiendo tiempo para nuestro arrepentimiento. Entonces, la teoría de que Dios es una esencia que penetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer las escrituras. Pero por muy bien vestida que vaya esta teoría, encierra el más peligroso engaño, porque a esto se le llama panteísmo, ¿ya? Si Dios es una esencia que penetra toda la naturaleza, entonces vive en todos los hombres y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en sí mismo, ¿sí? Y esta es una peligrosa enseñanza que se promovió hace un tiempo muy atrás, ¿sí? Y se expandió hacia muchos lugares, ¿ya? Y muchos cristianos, muchos movimientos cristianos lo recibieron, aquello, ¿sí? Porque, y también algunos, ¿no? Que son practicantes de, bueno, no una religión, sino, no, practicantes de cosas satánicas, ¿ya? También ven esto, como por ejemplo los espiritistas o los espíritas, ¿sí? Ellos también creen en esta teoría, ¿ya? Y usan la Biblia, ¿no? Para afianzar aquello, pero no, esto es peligroso porque es panteísmo, ¿sí? El panteísmo, o sea, nos lleva a creer que Dios, o sea, que Dios es una sustancia, o sea,
¿Cómo se puede explicar de otra manera? Que Dios, o sea, no es un ser personal, o sea, no es un ser que está allí, ¿no? No es un ser que tiene su propia personalidad, su propia mente y todo eso, sino que es más una energía, ¿ya? Que vive, digamos, por ejemplo, aquí en este letrero, o que vive aquí en el micrófono, o que puede estar, digamos, dentro de mi cuerpo, ¿ya? O si no, en cualquier cosa, tanto inanimadas como animadas, ¿sí? Entonces, eso es peligroso. ¿Por qué? Entonces, eso nos llevaría a lo que hoy en día es el yoguismo, ¿no? Que es que uno, digamos, mediante una meditación, ¿ya? Puede llegar a perfeccionarse a sí mismo porque es un Dios dentro. Y eso no es así, ¿sí? No es así, ¿ya? Entonces, y por ende también el ser humano podría salvarse solo, ¿no? Podría llegar a una perfección, y el budismo también proclama aquello, ¿ya? Y llegar a ser perfecto sin la ayuda de Dios, ¿sí? Por eso, estas teorías, ¿ya? Llevadas hasta su conclusión lógica, desechan la necesidad de la expiación, o sea, del sacrificio de Cristo, y hacen del hombre el salvador de sí mismos, lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿ya? Los que las aceptan corren gran peligro de ser inducidos finalmente a considerar toda la Biblia como una ficción. Y es así. Hay muchos que consideran la Biblia como un cuento, ¿ya? ¿Por qué? Porque han llegado a creer que ellos son sus propios salvadores, que son sus propios dioses, ¿sí? Que pueden ser perfectos sin la ayuda de Dios. Y se puede ser que en cierta medida sean disciplinados, pero dentro de sí mismos ocultan cosas, ¿no? Y tal vez quién sabe qué cosas hayan cometido. Eso tampoco yo no puedo saberlo, ¿sí? Pero un ser humano no puede llegar a ser perfecto a la altura que Dios mismo ha puesto en Cristo sin la ayuda de Él, de Dios, de Cristo, ¿sí? No puede, ¿ya? La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio, ¿ya? O sea, lo que Dios ha revelado en su palabra de sí mismo, de lo que Él ha dicho, cómo es el Padre, cómo es el Hijo, ya, o sea, lo que Él ha revelado allí, no lo que ha revelado solamente, ya, y acerca del Espíritu Santo, dice nosotros eso tenemos que procurar entender, ¿sí? Pero nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios, ya sea del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, ¿sí? Quienes conforman la deidad, ¿sí? Que nosotros conocemos, todos nosotros, ¿ya? Y también el Espíritu Santo, por favor, no es una energía, ¿sí? Sino es un ser personal también, así como lo es el Padre, así como lo es Cristo, también lo es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nadie, miren, nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios, ¿sí? Y hay un movimiento que lo está haciendo, ¿no? Que supuestamente ellos están ayudando y trayendo no doctrina que se haya olvidado, cuando simplemente están enseñando cosas del arrianismo, cosas del unicitarismo, y bueno, no me acuerdo qué más, del sabelianismo y demás, ¿no? O sea, que los han integrado a su doctrina de hoy en día y se hacen llamar, ¿no? O sea, que son, o sea, que están trayendo, ¿no? Nueva luz al mundo, de que hay que conocer a Dios y cosas así, ¿ya? Pero ellos están indagando en algo que no deberían indagar, que es la naturaleza de Dios, ¿ya? Y más que todo están indagando en la naturaleza del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día el Espíritu Santo tiene una gran labor y Satanás odia esa labor y por ende ha metido en la mente de muchos hombres el descartar al Espíritu Santo. De alguna manera, ¿ya? Del plan de salvación, ¿sí? Bien, aquí el silencio es elocuencia sobre esto, sobre aquello que nosotros no vamos a llegar a comprender, ¿sí? Porque para llegar a comprender tenemos que verlo, ¿sí? Pero Dios hasta mientras nos ha revelado lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra y mediante la revelación mayor que es Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros sobre eso deberíamos guardar silencio, ¿sí? No podemos ir más allá de lo revelado, tanto por esto o por Cristo, ¿sí? Por su palabra o por Cristo. El omnisciente está por encima de toda discusión y eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Es nuestro Dios personal, es nuestro Padre celestial, ¿sí? Es nuestro Salvador celestial, ¿sí? Y es nuestro guía, ¿sí?
nuestro Maestro Celestial, el Espíritu Santo, que está con nosotros, dirigiéndonos e instándonos a buscar a Dios, ¿sí? Mostrándonos su gran amor, ¿sí? Hablándonos mediante personas también, ¿sí? Porque eso es lo que hace Él. También por su palabra nos habla, por la naturaleza también intenta revelarnos, impresionando nuestras mentes para llevarnos hacia Cristo y hacia nuestro Padre Celestial y para hallar salvación, ¿sí? Eso es lo que Él hace, Él obra, es una persona que está acompañándonos todos los días. Y el libro de Juan, Jesucristo mismo nos dice en el capítulo 16, ya, cuál es su obra, ¿sí? Y esa es la obra que el Espíritu Santo hace, la obra que Jesucristo hace está en el libro de Hebreos, ¿sí? Y el Padre Celestial está allí dirigiéndolo también. ¿Mm? Muy bien, entonces tenemos que saber una cosa nosotros. Tenemos un Dios personal que nos ama, un Salvador personal que está intercediendo por nosotros y un Maestro, guía personal, consolador personal que es el Espíritu Santo que está a nuestro lado para ayudarnos y levantarnos y decirnos, allá está tu Padre y tu Salvador que siempre estarán contigo y no te abandonan. Y te dirá, entrégate a Él y pídele lo que necesitas, para así poder seguir adelante y ser un hijo de Dios y hallar el gozo de nuestro Padre Celestial, aquí y más allá en la eternidad. ¿Sí? Entonces, nosotros, queridos amigos, hermanos, tenemos un Dios personal que está con nosotros todos los días, ¿sí? Acompañándonos, viéndonos desde el cielo y dispuesto a brindarnos su ayuda cuando nosotros nos arrodillamos y le clamamos a Él, Abba Padre. Que Dios te bendiga y te guarde y halles el gozo de entregarte hoy en oración a tu Padre Celestial que está esperando por ti. Amén.